Buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias por esta convocatoria al señor presidente de la comisión, al doctor Parrilli, a la doctora Nicolici, al señor Leonardo Fornerón, por acompañarnos. Lo primero que queremos decir desde la Defensoría Nacional de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es que estamos absolutamente complacidas con que por primera vez en la República Argentina, después de tantos años, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados y también el Ministerio de Justicia de la Nación se hayan propuesto por fin tipificar la conducta de la compra-venta de niños. En particular, yo quisiera referirme a la compra-venta de niños con fines de adopción, una adopción absolutamente irregular y a partir del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, no solo irregular, sino también ilegal. Quiero decir que en la compra-venta de niños en la República Argentina ha sido un delito que se viene cometiendo hace muchísimos años. Hace décadas, mujeres en condiciones económicas que podían pagar fortunas a intermediarios para conseguir un hijo o una hija tal vez muy deseado, yo no voy a abrir juicios de valor. Como la adopción todavía era algo que se ocultaba en las familias, compraban niños, bebés, niñas recién nacidas y las, entre comillas, anotaban como propias en los registros civiles. Con los años fue madurando la sociedad y la adopción no solo fue mal vista, sino que también fue algo que fue buen visto, sobre todo por algunos sectores de la sociedad, pero desde un lugar no de una institución jurídica como es la adopción, que es para niños solos y niñas solas, o que por distintas circunstancias de la vida en países como los nuestros quedan en una situación de alto riesgo o vulnerabilidad, y es una solución y es una institución que va dirigida a defender y proteger y garantizar los derechos de esas niñas y de esos niños para vivir en familia cuando su familia de origen, que es su derecho, como es el derecho de todos nosotros, a vivir, crecer, desarrollarnos y disfrutar de nuestra propia familia, tal como indican los artículos argentinos de la Convención, artículos 7, 8 y 9, ¿no? Se van a cumplir 45 años de la existencia de aulas de Plaza de Mayo, que son a las que se deben estos artículos llamados en el mundo entero artículos argentinos. Las niñas y los niños, las chicas y los chicos, el primer derecho que nosotros llamamos prius constitucional que tienen es a vivir en el seno de su propia familia. Esté constituida como esté constituida esa familia. Antes eran mamá, papá, ahora puede ser una madre y otra madre, dos papás, puede ser una mujer sola, puede ser un hombre solo, un papá solo. Y no tiene que haber ningún tipo de prejuicios, porque todas podemos criar a un hijo o una hija en cualquier situación, en cualquier condición. En países como los nuestros, llamados países en desarrollo, con altos niveles, lamentablemente, de pobreza entre niñas y niños, entre chicas y chicos, pensar que la institución de la adopción o de una verdadera apropiación, en muchos casos, como fue el caso del señor Fornerón, es una vía para salvarle la vida a los niños de la pobreza, no solo es un error y un hecho o un acto antijurídico, sino que es éticamente reprochable. Nosotros queremos decir que también, aprovecho esta circunstancia para decir que
el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación ha tratado de, en su articulado, sobre todo y principalmente en el título de las adopciones, de trabar, de poner un obstáculo a lo que llamamos técnicamente en el artículo 611 del Código Civil la entrega directa de niños, niñas, chicas y chicos en adopción. ¿Por qué? Porque la adopción nunca puede ser un contrato entre particulares. Las vidas, las personas, las nenas, los nenes, las bebés, los bebés, las personas recién nacidas, nunca pueden ser objetos de una transacción, sea esa transacción onerosa o gratuita. Por eso nosotros necesitamos esta norma. La necesitamos porque además no solo Fornerón acude a la Comisión Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo considera admisible el caso del señor Fornerón y de su hijita, sino que además también el Estado argentino es condenado. No es solamente que llega a la Corte, el Estado argentino es condenado. Y es bien condenado, porque la verdad que no había ninguna justificación. En aquel momento yo estaba en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, hicimos lo posible por llegar a un allanamiento, y está acá Juan Llenó presente, que no me deja mentir, y el doctor Héctor Vito. Trabajamos mucho con la Cancillería Argentina en ese momento para llegar a un allanamiento en los hechos sucedidos, porque el Estado argentino no tuvo defensa en el caso del señor Fornerón. Y en ese fallo y en esa sentencia de la Corte Interamericana, donde condena al Estado argentino, y el Estado argentino somos todos, es decir, que estamos todos condenados, una de las cosas que solicita o que impone como sentencia es que la República Argentina tipifique el delito de compra-venta de niños con fines de adopción. Y remarco esto porque ya seguramente la doctora Nicoliche va a dar ese marco jurídico, seguramente, voy a hacer una referencia entonces muy corta. Tanto el fiscal como el juez penal de una de las causas, de las tantas causas que inicia el señor Fornerón en la República Argentina, en la provincia de Entre Ríos, tanto el fiscal como el juez penal dicen que hay mucha prueba acumulada, que efectivamente existieron intermediarios, que efectivamente hubo complicidad de funcionarios de la defensa, del Ministerio Público de la Defensa y de la Justicia de esa provincia, pero al no estar tipificado el delito de compraventa, no pueden continuar con la imputación porque no existe el delito tipificado en nuestro Código Penal. La verdad que en aquel momento nosotros seguimos diciendo que someter a una persona a la compraventa es reducirlo a servidumbre. Lo que se compra y se vende, cuando se compran y se venden personas, estamos hablando de esclavitud. Y nuestro propio artículo 15 de la Constitución Nacional ya prescribe la prohibición en la República Argentina, más allá de la Asamblea del año 13, que es la que termina aboliendo la esclavitud en nuestra región. Pese a ello, ese tribunal decide que no está tipificada, y efectivamente, en el artículo 138 y 139 se habla de la supresión y la sustitución de Estado. Pero una compra-venta de niños o una transacción gratuita, y hablo de gratuita porque aunque nosotros muchas veces sepamos que atrás hay un intermediario y una compra-venta, y el intermediario se queda con la parte del león, y muchas veces a las mamás que están en situación de gran vulnerabilidad les llega, y esto es a la letra, 2 bolsas con víveres, o 2 chapas, o 2 cajas con ladrillos, de a veces sumas en dólares millonarias. Quiero decir que está muy bien que la norma prescriba que haya penalización cuando hay una transacción con remuneración, es decir, hablaríamos concretamente de compra-venta, o cuando no haya una remuneración.
Porque es muy difícil, porque nadie, ningún traficante o tratante de niños o niñas para la adopción, aquellos que en algunas provincias nuestras y a veces a 15 cuadras del Obelisco buscan panzas, y perdonen que sea así de brutal, pero así hemos escuchado nosotros cómo se reclutan a mamás embarazadas, algunas niñas embarazadas de 12 y 13 años. Buscan panzas para ser entregadas, no hay remito, ni factura, ni recibo. No hay prueba, nadie deja los dedos marcados allí. Entonces, a veces nuestra preocupación era que la norma solo se limitara cuando se puede probar una transacción onerosa, es decir, con algún tipo de remuneración. El proyecto de ley que más para la Defensoría más satisface la situación que tenemos, no solo para responder al fallo de la Corte, sino para responder a la situación social que tenemos en la República Argentina, es el proyecto que viene del Ejecutivo, porque es el más completo a nuestro entender. Puede haber, por supuesto, detalles de los otros dos proyectos que pueden ser tomados, pero creemos que este es el más completo. Por eso nos satisface mucho que también contemple que serán penados con los mismos montos de sanción cuando no haya una remuneración o precio a cambio, porque muchas veces lo hay y no se puede probar, o a veces no lo hay. Hemos tenido casos donde la señora en cuestión, que se ha apropiado de un bebé, nos ha jurado que ella no ha recibido que ella no ha pagado, sino, doctora, yo le juro, digo SIC, doctora, yo le juro que yo no pagué, a mí este hijo me lo regalaron. Entonces es bueno aclarar aquí que las personas, hijas, hijos, hijes, no se compran ni se venden, ni se aceptan como obsequio o como regalo. Son personas. Entonces, alguna vez tendremos que aceptar que aún las personas recién nacidas, como pasó en el caso de la hija del señor Fornerón, que fue entregada inmediatamente después de su nacimiento, violando no solo tratados internacionales, sino violando todas las normas internas de aquel momento, el antiguo Código Civil, no el vigente siquiera, sino el anterior, fue entregada y más allá de todas las demandas y la búsqueda incesante del señor Fornerón, nunca logró con plenitud que la niña fuera restituida. Y me permito decir que aún la Corte, en su fallo, a nosotros, más allá del rol que yo tuve que jugar en aquel momento porque era funcionaria del Ejecutivo, tendría que haber declarado la restitución progresiva y no la revinculación progresiva, porque tal vez, posiblemente, otro sería hoy el resultado. Pero quiero decir que, insisto, para apoyar esta norma, decir, primero, esto no es algo que le haya sucedido solo al señor Fornerón y entonces actuemos por un caso, como dicen muchos, por un solo caso vamos a reformar el Código Penal. No, no es un solo caso. Es el caso que llegó a la Corte e hizo que nos condenaran. Hay cientos y cientos y cientos de casos. No solo en adopción en la República Argentina, que vamos a llamarlas apropiaciones, para ser más concretos y más directos, sino también en niñas y niños, bebés recién nacidos, que son adoptados fuera del país, en otros países, llevados a otros países, o al revés, niños que son adoptados en otros países y llegan a la República Argentina. Y quiero recordar aquí dos cosas. La primera es que el artículo 21 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en sus incisos B y siguientes, fueron objeto de una reserva de la República Argentina. En la República Argentina no rige la adopción internacional.
La República Argentina ha sido muy criticada por muchos sectores e incluso organismos gubernamentales por esta reserva, pero nosotros la sostenemos desde la Defensoría de los Derechos de los Niños. En la República Argentina hay muchos aspirantes a guardas con fines de adopción y hay muchos niños y niñas, chicos y chicas que esperan ser adoptados, pero no son bebés. No son nenas recién nacidas, como era en su momento la hija del señor Fornerón. Son grupos de hermanos, son niños grandes, nenas grandes. Son algunos chicos o chicas con alguna patología, a veces mínima, que sea una hipoacusia que se arregla con un aparatito en un oído, y no son requeridos por los postulantes. Y en eso estamos trabajando para que lo que llamamos voluntad adoptiva se amplíe y que las personas que no pueden, por distintas razones, tener un hijo biológico, una hija biológica, puedan pensar que la maternidad es algo más que cambiar durante 2 años pañales, ¿no? Uno se pasa mucho más la vida planchando guardapolvos que cambiando pañales. La maternidad, uno sigue siendo madre hasta que sus hijos son hombres grandes, adultos, o padre en el caso de Leonardo. Eso por un lado. Quiero hablar de nuestra reserva del artículo 21, inciso B, en adelante. Pero también quiero decir que en algunos países centrales, Países Bajos primero, Bélgica, Francia lo está estudiando, se han suspendido las adopciones internacionales por el reclamo de hijas, hijos, hijes que han sido adoptados en países extranjeros, de países de nuestra región o de países más pobres incluso que países de alguna de nuestra región, de América Latina y el Caribe, pero también de Sri Lanka y otros países, porque hay un grupo en el mundo de personas que están buscando su identidad, que viven en Europa, que viven en Estados Unidos y que saben que han sido víctimas de una compraventa o de un tráfico, una trata ilícita y que han sido sacadas de sus países de origen, de su centro de vida, de sus familiares, que posiblemente y seguramente los están buscando, como es el caso de Fornerón, y resulta que se dan cuenta que están en otro país donde tuvieron que aprender otra lengua, desentrañados de su lugar de origen, y entonces estos países han suspendido y están investigando adopciones que se han hecho hace 30 o 40 años atrás y siguen investigando las adopciones internacionales, porque la adopción internacional hay que ser muy cuidadoso. Hay que ser muy cuidadoso en la adopción internacional. A nosotros nos gustaría, le decía recién a la doctora Nicoliche, que haya otro proyecto de ley, que salga por favor, primero, y después nos aboquemos a un proyecto de ley que amplíe el delito de trata con fines de adopción. Nosotros venimos hace muchos años bregando por ello, pero siempre se nos ha dicho que la trata tiene solo el fin de explotación, de hacer sufrir a las víctimas. Pero nosotros decimos que en la República Argentina y en el mundo hay trata con fines de adopción y que también allí hay un sufrimiento subjetivo terrible y hay una victimización terrible de las niñas y de los niños y de las personas, de esas mismas personas cuando llegan a la adultez. Entonces, y además, ¿por qué lo digo y lo decimos ahora con más énfasis? Porque un nuevo fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ramírez Escobar versus Guatemala, por primera vez, y nosotros aplaudimos ese fallo, es un caso también de apropiación y de adopción internacional de 2 hermanos de Guatemala, uno de 7 años y otro de 2, que terminan en 2 estados distintos de los Estados Unidos, también separados ilegalmente de su mamá biológica y de su papá biológico. Y en la Corte termina diciendo que se trata de un caso, valga la redundancia, de trata con fines de adopción. Es decir, que por fin logramos que se hable de la trata con fines adoptivos, porque la adopción no es un acto de caridad. La adopción no se trata de sacar a los niños de la pobreza, de las familias pobres, para trasladarlas a familias en mejores condiciones económicas. Porque, y quiero decirlo con todo respeto,
cuando nosotros no podemos, como Estado, desde hace décadas, sacar a las familias de la línea por debajo de la línea de pobreza o de la línea de indigencia, cuando no podemos bajar los índices de indigencia de nuestras niñas y niños, de nuestras chicas y chicos, además de dejarlos en la pobreza y la indigencia a esas familias y no resolverles condiciones materiales de vida digna como piso mínimo para desarrollar su vida y la vida de aquellos que tiene que cuidar o aquellas que tiene que cuidar, además de eso le vamos a sacar a los hijos y a las hijas. Entonces yo creo que hay que reflexionar. Agradezco la invitación porque nos permite apoyar el marco normativo. Seguramente de mí esperaban más argumentos legales. Los argumentos legales están todos en el Código Civil y Comercial de la Nación, en todo el título de las adopciones. Y sin embargo tenemos una embestida contra ese capítulo, ese título de las adopciones y sobre algunos artículos en particular, porque esos artículos fueron escritos justamente para ponerle una traba en algún momento a la transacción onerosa o gratuita de niños con fines de una adopción absolutamente irregular y ahora ilegal. Y aún así siguen sucediendo casos, no solo en las provincias en nuestras provincias, sino también, insisto, a 15 cuadras a veces del Obelisco, porque solemos estigmatizar algunas provincias y sucede en toda la República Argentina. Es cierto que hay una lógica norte-sur, porque hay más niños en el norte y menos niños en el sur. Pero eso pasa también en el mundo, ¿no? Hay menos niños, hay una lógica norte-sur también en el mundo. Pero ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo que yo no vengo solamente a decir legalmente si el artículo cuál o esta coma está bien puesta y este punto hay que ponerlo abajo o arriba? ¿Saben por qué? Porque la adopción es una institución sociojurídica. Y decía el doctor Álvarez el lunes en unas jornadas que hicimos en Misiones con el Poder Judicial, que si uno solo ve la parte sociológica y no ve la parte jurídica, va a ver la mitad del problema. Pero si ve la parte jurídica y no ve la parte social, va a ver otra mitad del problema. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con este texto. Nos gustaría simplemente agregar, nos gustaría que se contemplen las reglas de Brasilia, sobre todo en los artículos que se refieren a la no punibilidad o que no alcancen la persecución penal las personas que son o que están en situación de alta vulnerabilidad. Habla en general de las personas con discapacidad, las personas menores de edad, las personas en situación de pobreza. Las reglas de Brasilia, no está aquí. Yo digo que tomen en cuenta las reglas de Brasilia, porque cuando en el proyecto se exime a la persona que entrega, me refiero a las mamás, que en la mayoría de los casos son mamás. No es el caso particular de Fornerón, según mi opinión particular, no de la Defensoría. No es para mí el caso particular de Fornerón, pero sí es el caso de miles y miles de niñas, jóvenes o mujeres embarazadas en situación de alta vulnerabilidad, como es el caso que está hoy, en este momento, haciéndose la audiencia en Colonia, Colonia, República Oriental del Uruguay, por el caso de María y Mariano, una nena de 12 años, embarazada de 12 años por un abuso sexual infantil, obviamente, a los 12 años es abuso, que le hacen entregar a su bebé, llamado Mariano, fictamente, a los 13 años cuando nace el niño, y al mes la niña se retrae la entrega y no le devuelven al niño. Y el nene hoy, Mariano, hoy tiene 8 años. 8 años tiene Mariano. Es decir, que está pasando hoy. No es Fornerón, es Fornerón, claro que es Fornerón, y es su sentencia, y es su fallo, y es lo que dispara y concientiza. Por eso le agradecemos a Fornerón
todo su sufrimiento, que sirva para algo, que sirva para esto, pero también para decirles que hay fornerones o mujeres, o Marías o Marianos o niñas M en todo el tiempo en la República Argentina. Y no entendemos el embate, nos cuesta entender el embate sobre el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, cuando el proyecto exonera, dice en el caso de que la persona en el proceso dé algún dato, dé algún dato, eso ¿saben qué va a generar? A nosotros nos preocupa mucho. ¿Qué es lo que va a generar? Que una mamá que en situación de vulnerabilidad es compelida, es instada, es empujada a entregar a su niño en adopción o a su niña en adopción, primero no va a denunciar, pero además a los 2 días, 3 días, en general sin ningún asesoramiento, ¿no? No olvidemos, ahí no hay no hay un consentimiento libre e informado como prevé el artículo 607, inciso B del Código Civil. No hay ningún asesoramiento de ningún tipo, no hay consentimiento libre e informado. A veces esa mujer se arrepiente y cuando va como fue Fornerón, apela a la justicia para que le restituyan a esa niña o ese niño, a veces a los 2 días de nacido, a los 15 días de nacido, ahí no hay ningún vínculo con nadie todavía formado, se lo niegan. Entonces, ¿quién se va a animar a este arrepentimiento? Entre comillas, arrepentimiento, porque un arrepentimiento es cuando alguien toma una decisión consciente, ¿no? Cuando esta mamá advierte que ha sido compelida a hacer algo que ella no quería hacer, pero se aprovecharon de su situación de vulnerabilidad, insisto, edad, mujeres migrantes, mujeres en situación de extrema pobreza, mujeres de nuestros pueblos indígenas que viven en extrema pobreza, en una interseccionalidad de vulnerabilidades. ¿Qué mamá en esas condiciones, teniendo una pena posible, va a entender que si da algún dato va a ser eximida? El propio apropiador, el abogado, el intermediario le va a decir, ojo, y mirá que si salís a decir algo, te corresponde esta pena. Y no va a entender que si ella da algún dato útil para la persecución de la verdad, que es lo que persigue el Código Penal, ella no va a entender esa parte. Es más, posiblemente lo entienda, nadie se lo va a decir, nadie se lo va a explicar. Entonces no va a ir legalmente a ese juzgado, a la defensora de menores, a la asesora de menores, a pedir la restitución de ese bebé o de esa bebé, de hija o hijo que acaba de entregar. Entonces nos parece que es importante, apoyándonos en dos antecedentes, en las reglas de Brasilia, que habla de cómo se debe el tratamiento y los tratamientos procesales de las personas en situación de alta vulnerabilidad, reglas de Brasilia, y también en el antecedente que tenemos en nuestra propia ley de trata, cuando dice que las personas víctimas de trata no serán punibles por los delitos conexos que cometan mientras se está siendo víctima del delito de trata. Es que tenemos un antecedente que nos puede servir para agregarle a esta norma que desde la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes queremos que salga, y que salga lo más rápido posible, y que se trate, y que no pierda estado parlamentario, y van a tener todo el apoyo de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, si además tiene este artículo, esta precisión que nosotros creemos que va a ser más completo, porque va a tomar lo que pasa en la vida real y porque las normas el derecho tiene varios principios y uno de esos principios es el principio de realidad. Y el principio de realidad hoy nos indica que las personas que entregan bebés con fines de adopción nos indica que siempre hay un intermediario, aunque no podamos descubrir quién es, y que atrás de una adopción irregular y de una compra-venta o de una transacción
Es retroceder a la adopción contractual y es retroceder siglos atrás. La adopción no es un contrato entre particulares, la adopción no tiene como objeto un objeto prohibido, que es una persona, que es una nena, un nene. Pensemos en nuestros propios hijos, nuestras propias hijas, porque a veces falta esa conciencia de ponernos en los zapatos de la otra, ¿no? Pensemos cualquiera de las mujeres que estamos aquí si hubiésemos permitido, o hombres o papás que están aquí, si hubiésemos permitido que nos arrancaran nuestras hijas o nuestros hijos. No, no le pasa a todo el mundo esto. Entonces, para terminar, decir que los vamos a acompañar, que nos gustaría hacer este agregado, que tengan en cuenta estos dos antecedentes, reglas de Brasilia y la ley de trata, y que por favor cumplamos con la sentencia que condena al Estado por el caso Fornerón y su hija, que condena al Estado argentino, que condenó al Estado argentino, que hagamos lo imposible para que el Estado no vuelva a tener otra condena. En el caso de María y Mariano, sería bueno que cumpliéramos con las cautelares que nos indica el Sistema Regional de Derechos Humanos, en un país como el nuestro, que es abanderado de los derechos humanos, que ha sido un faro no solo en la región, sino también en el mundo. Entonces, la verdad que nosotros podemos decir esto con orgullo. Ayer tuvimos un acto donde se festejó y se le hizo honor a las abuelas de Plaza de Mayo, que van a cumplir 45 años de existencia como institución. Estamos orgullosos de ese recorrido. Pero ¿saben qué? Para el caso del señor Fornerón, para el caso de María, esta mamá adolescente, y Mariano, su hijito, no hay porcentajes. Para la vida de ellos, de ellas, es el 100%. Entonces nosotros tenemos que sacar una norma para que no haya otro juez penal u otro fiscal que dice que a pesar de que están todas las pruebas, que a pesar de que saben que hay intermediarios, que a pesar de que saben toda la situación de vulnerabilidad del señor Fornerón y que se está cometiendo una injusticia, como no está tipificado en el Código Penal, no podemos hacer nada. Entonces ahí hay complicidad. Tengo más cosas para decir sobre el tema de si debe ser de competencia federal o no, pero podemos seguir charlándolo en otra oportunidad, cuando veamos más en detalle cada renglón de la norma que se propone. Y ojalá, doctor Parrilli, que pueda usted llevar adelante el cometido y poder cumplir con la sentencia del señor Fornerón y su hijita. Muchas gracias.